Muchas veces cuando se habla del pecado de Adán y Eva, la gente dice que Dios los maldijo por su pecado. Sin embargo, cuando leemos Génesis 3, nos damos cuenta de que a pesar de que ellos fueron quienes pecaron, Dios no los maldice a ellos. Van a sufrir las consecuencias de sus actos, pero no los maldice. Lo que maldice es a la tierra por causa del pecado de este Adán. Eso ya lo podemos ver ahí, por ejemplo, en Génesis 3:17. Pero en ese capítulo, Génesis 3, comienza esta idea del dolor. El primer versículo que leímos en Romanos decía que la creación entera está gimiendo como dolores de parto. Pero en Génesis 3 empieza esta idea del dolor. A Eva se le dice que una de las consecuencias de su pecado era el aumento de dolor en el parto. A Adán se le dice que una de las consecuencias de su pecado va a ser que con dolor va a comer de lo que la tierra produzca. Pasan los años, el pecado de la humanidad va en aumento. Llegamos al tiempo de Noé. Lamec, que es el padre de Noé, no es Lamec, el hijo de Caín, que era un asesino, es otro Lamec. Lo llama Noé precisamente por la esperanza de que pues deje de haber dolor en el mundo. La palabra Noé significa consuelo o descanso. Y Génesis 5:29 dice, ¿no? Le puso por nombre Noé diciendo, nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces sabemos que en Noé no se cumple necesariamente esto. Aunque Dios reinicia el orden de la creación a través del diluvio y en un sentido pues ya era una nueva creación, sabemos que no pasa mucho tiempo y el pecado vuelve a estar latente entre la humanidad. Pero lo que quiero que vean es que esos son los únicos versículos en todo el Antiguo Testamento que usan esa palabra dolor, específicamente refiriéndose al dolor que es causado por el pecado que nosotros introdujimos. Y entonces llegamos aquí a Pablo, que escribió esta carta a los romanos aquí en el Nuevo Testamento y nos vuelve a recordar todo esto del dolor. Y no es que necesitemos mucho recordatorio de que vivir en este mundo es un constante dolor. Vivimos ese dolor diario. Enfermedades nos andan achacando todo el tiempo, sufrimos dolores emocionales por relaciones dañadas, experimentamos la violencia de otros, y la lista pues sigue y sigue y sigue. Prendemos las noticias y lo único que vemos es pues, dolor por todos lados. Pero dentro de todo ese dolor y sufrimiento no es todo negativo. Hay una esperanza, y de eso es lo que Pablo nos habla en estos versículos que leímos de Romanos. En estos versículos 3 veces nos dice Pablo pues esta idea de gemir como dolores de parto. Estoy seguro que a ninguna mujer le gusta sentir eso, pero a pesar del dolor hay algo positivo, el nacimiento de una nueva criatura. Es tan positivo que a algunas mujeres se les olvida ese dolor del momento y se avientan otros 10 chiquillos después, ¿no? Pero quiero que nos enfoquemos un poco en esa metáfora de los gemidos. ¿La iguana? ¿Dónde está la iguana? No sé dónde está. Éxodo 2:23 dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los israelitas gemían a causa de la esclavitud y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su esclavitud. Noten ahí la idea, ¿no? ¿Por qué estaban gimiendo los israelitas? Por la esclavitud. Ahora, alguien lea ahí Romanos 8, 20 y 21. Estábamos en ese mismo capítulo. No estoy explicando. Me mueves acá. También la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y una está con nosotros. Okay. ¿En qué se parece eso a lo que leí de Éxodo? Pues unos tienen libertad por la cautividad y unos libertad por el pecado. Okay. Entonces, ambas cosas están gimiendo, ¿no? Tanto los israelitas gemían por la esclavitud que tenían en Egipto, pero también acá dice que la creación entera está gimiendo porque también es esclava de algo, en este caso pues de la corrupción, de la decadencia. Entonces, el gemido de la creación se debe a que fue sometida a una caducidad, como dice el versículo 20. Y esta esclavitud de la corrupción que sufre, como sabemos, pues es debido a esa maldición en Génesis 3 por la desobediencia de Adán y Eva. Ambrosio de Milán dice que la luna trabaja por ti y por la voluntad de Dios se sujeta. Eres tú quien sufre los cambios por tu propia voluntad, no la luna. La luna gime y sufre en sus cambios. Tú que no comprendes, a menudo te alegras de ello.
La luna a menudo espera que la liberes del pecado para que pueda ser liberada de la servidumbre que comparte toda la creación. Pero tú pones obstáculos a tu liberación del pecado y a la libertad de la luna. El hecho de que tú mismo sigas esperando esa conversión que no llega, mientras que la luna sufre el cambio, no es el resultado de la locura de la luna, sino de la tuya. De aquí Ambrosio lo que hace pues es agarrar nada más la luna como ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de toda la creación. Y quiero que noten algo importante en lo que Ambrosio está diciendo. Él dijo que tú pones obstáculos a tu liberación del pecado y por ende estás poniendo un obstáculo a la libertad de la creación, para que entiendan pues ahora sí que su punto más claramente. Todo el daño, todos los problemas, todo ese dolor que experimentamos no es culpa de la creación, es culpa de nosotros, es consecuencia de nuestros actos. E incluso cuando Dios ya nos rescató del cochambre que estábamos, nosotros somos los que nos ponemos obstáculos para nuestra liberación. Y al sabotear nuestra propia libertad, estamos saboteando la libertad de toda la creación. ¿Se dan cuenta de eso? El pecado siempre afecta a otros, no solamente a uno mismo. Y de hecho afecta a toda la creación. Pero no todo es desesperanza. Nos dice Michael Gorman que es casi imposible leer este pasaje de Romanos sin pensar en las formas en las que los seres humanos aún siguen maldiciendo la tierra con sus acciones, que aún siguen echando a perder la creación con las cosas que hacen, causando, por ejemplo, estragos ecológicos. Y así como la tierra sufre a causa del pecado de la humanidad, también puede ser liberada a causa de la redención de la humanidad. Entonces, está en nuestras manos aliviar un poco esos gemidos si aprendemos a cuidar de la creación. Cuando Carla y yo estábamos en el hospital esperando a que naciera aquí Axton, aunque la idea de tener un bebé pues fue idea de Carla, yo pues tuve algo que ver con esa situación, ¿no? Entonces, algo que sí sucedía es que a mí me causaba una impotencia ver pasar a Carla por todo lo que estaba pasando. Yo veía el dolor que le causaba y pues sí, literal no había nada que yo realmente pudiera hacer para quitarle eso. Le llegaban las contracciones, dolores fuertes y lo único que yo podía hacer era cargarla para que pues, ella pudiera relajar un poquito el abdomen. Si necesitaba ir al baño, pues trataba de ayudarla a caminar para allá. Si se vomitaba o se orinaba en el camino, no llegábamos al baño, pues lo único que podía hacer era limpiarla. Luego cuando nació Axton, ¿qué necesidades? ¿Para qué? Hay que quemar al que está al lado siempre. Luego cuando nació Axton, lo único que yo podía dejar pues era que me destrozara Carla la mano con cada gemido de dolor que ella estaba sintiendo al estar expulsando al bebé, guiarla en las contracciones. Entonces algo que también hice en el parto pues fue poner música. Carla había hecho una playlist para el parto y pues yo me encargué de que estuviera sonando esa playlist mientras estaba ella dando a luz. Pero el punto es que yo no podía evitarle estas cosas que ella estaba experimentando. Tenía que pasar por esas cosas. Yo solamente podía ayudarla a que fuera pues un poquito menos incómodo todo eso para ella. Y algo así es lo que nos están describiendo tanto Ambrosio como Gorman. No podemos evitar el dolor que hay en este mundo. Ya estamos pasando por ese sufrimiento. Ya estamos en el parto. Pero sí podemos hacer que las cosas sean menos incómodas. Tanto para nosotros como para la creación. Si cuidamos de unos de otros y cuidamos de la creación. Entonces hay algo positivo en lo que Pablo nos describe, porque este dolor también respira con anticipación. La salvación para Pablo no solamente es de individuos, es una salvación cósmica, es toda la creación la que necesita ser restaurada. Entonces este gran sufrimiento tiene una esperanza, es un dolor de parto. Entonces eso significa que hay algo bueno por nacer, hay algo nuevo por nacer. Los judíos de hecho describían como dolores de parto el tiempo justo antes del fin del mundo. Pero sin embargo aquí lo que vemos es que Pablo y el cristianismo pues piensa distinto de eso, no es el fin. Estamos hablando de que los dolores del parto son un nuevo mundo que están haciendo. Entonces hay algo positivo detrás de todo eso. Dice 2 de Pedro 3:13 que según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra. Estos dolores de parto entonces no son el fin, son el inicio de una nueva vida. No solo para nosotros, sino para la creación entera. En el versículo 23, Pablo nos dice que tenemos las primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero.
Bueno, no lo primero, lo mejor. Lo primero, lo mejor. Más específico, ¿lo mejor de qué o lo primero de qué? Cualquier cosa, por ejemplo, una cosecha, pues sacas lo mejor, ¿no? Ok. Entonces es lo primero y es lo mejor, ¿no? En este caso, cuando la gente cosechaba y le quería ofrendar algo a Dios, pues le daba lo primero de la cosecha y lo mejor que salía de esa cosecha, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, cuando Pablo nos dice que nosotros tenemos las primicias, precisamente nos está indicando que es el inicio de algo nuevo. Primicias desde primero, algo está iniciando. Los cristianos hemos experimentado la adopción por medio del bautismo y la redención por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero todavía esperamos la plenitud de esa experiencia sin dolor cuando nuestros cuerpos sean resucitados y transformados. Ahorita ya estamos adoptados como hijos, pero aún falta recibir la herencia, por así decirlo. Todavía no estamos experimentando toda esa felicidad. A veces nos va bastante mal. Y entonces hay gente que se queja, por ejemplo, de que Dios no viene pronto. Hay incrédulos que se burlan de eso incluso. Que parece anuncio de circo ese mensaje, ¿no? De ya el circo ya se va y estamos en los últimos días y se avienta como otro mes todavía, ¿no? Pero esos últimos años, esos últimos días ya llevan 2000 años, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pero cuando los israelitas fueron librados de Egipto, la plenitud de la esperanza que ellos tenían no llegó sino hasta una generación después. Pablo entonces ve la salvación de una forma similar al Éxodo. Ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, ya fuimos rescatados de la muerte y estamos en el principio de ese viaje hacia la tierra prometida, hacia la nueva tierra prometida. Entonces esa esperanza, como dicen los versículos 24 y 25, no es algo que se ve. Todos anhelamos un mundo sin problemas. Incluso nos lo imaginamos o lo llegamos a soñar. Oramos incluso por ello. Pero no lo vemos. A veces vemos destellos de ese mundo. Cuando alguien, por ejemplo, hace una obra de caridad. Cuando alguien te ayuda de la nada. Cuando la gente se comienza a preocupar tal vez por el ecosistema. Pero a veces parece que siempre la oscuridad opaca esos momentos. El otro día Carla y yo estábamos viendo este documental en Netflix sobre Homero Gómez, que era un activista ambiental que buscaba proteger los bosques donde migran las mariposas monarcas ahí en Michoacán. Y ahí vemos el destello de algo bueno, ¿no? Vemos a alguien que buscaba cuidar de la creación, que se preocupaba pues por algo a veces que uno piensa tan insignificante como insectos. Ahí vemos una probadita de la nueva creación. Sin embargo, ese destello se apagó cuando este hombre fue asesinado. Probablemente por aquellos que se benefician de la tala de árboles, ¿no? Ahí viene el dolor de parto de nuevo. Ahí viene una contracción. Ahí viene algo de dolor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esa metáfora que está usando la Biblia? El parto no es una cosa de, me dolió de rápido y ya salió el chiquillo. Son contracciones constantes. Es un dolor que va y viene. De repente respiras, estás relajada y de repente viene el dolor. Y así puedes pasar un buen ratote hasta que por fin sale el chiquillo. Entonces el parto no es todo dolor, el dolor va y viene. Y así es nuestra experiencia en el mundo. A veces respira uno y de repente nos va mal. Y otra vez viene un respiro y otra vez nos va mal. Y aunque pareciera que la oscuridad siempre gana, tenemos que recordar lo que nos dice el apóstol Juan. Ahí en Juan 1.5 dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no dominan la luz. El pecado, el mal, la muerte no tienen la última palabra, la tienen el bien, la luz, la vida. Por eso tenemos que esperar con paciencia. Es lo que nos dice ahí Pablo, aguarden con paciencia. Dolores van y vienen, pero eso solo es parte del proceso del nacimiento de algo nuevo, de algo bueno, de algo mucho mejor. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Noten algo importante en lo que leímos aquí en Romanos 8:26. No solo la creación gime, no solo nosotros gemimos, nos dice que también el Espíritu Santo gime. Así como durante el nacimiento de Axton, Carla estaba gimiendo, no estaba experimentando ella eso sola. Yo estaba ahí para pasar por esa situación con ella. Y a veces cuando las cosas van mal, preguntamos, ¿dónde está Dios? Y aquí Pablo nos está dando la respuesta.
Mientras gemimos de dolor, Él está agarrándonos de la mano durante el parto. O como dice el Salmo 23:4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dice me vas a rescatar de esto, no me vas a quitar las consecuencias tal vez del pecado que hice, pero ahí vas a estar acompañándome en esto. Todos estamos unidos en este dolor de parto, anhelando la nueva creación, donde no hay maldición. Entonces hay varios puntos importantes que creo que podemos aprender de estos versículos. Uno es que el sufrimiento no niega el hecho de que una persona sea cristiana. A veces la gente llega a comentar que si estás sufriendo es porque pues algo mal has de haber hecho, en algún pecado has de estar. Hay muchas iglesias de estas de prosperidad, ¿no? Si no te está yendo bien, de lujo y con mucho dinero, es porque has de estar pecando. Si te va mal y eres pobre, pues es porque algún pecado hiciste. Pero de hecho lo contrario más bien puede ser la situación. Puede que el sufrimiento esté afirmando que tu fe es genuina. A Filipenses 2:29 Pablo nos dice que a ustedes se les ha concedido por el amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. La realidad es que en este mundo todos sufrimos. Pablo, ¿cuántas veces no sufrió? Él nos menciona una lista larga y en 2 de Corintios donde dice, no, pues fui azotado por los judíos, fui golpeado por los romanos, naufragamos 3 veces. ¿Quién naufraga 3 veces? Tienes que tener mucha mala suerte para eso. Un montón de cosas le pasaron, lo metieron a la cárcel. ¿Era porque estaba viviendo en pecado Pablo? No. ¿Por qué estaba sufriendo todo eso? Por el Evangelio, por compartir lo que estamos hablando ahorita. Jesús es otro ejemplo. ¿Cuánto sufrió Él? ¿Fue porque estaba en pecado? No. Fue por estar anunciando esa buena noticia de que viene un nuevo nacimiento. Entonces, como les digo, la realidad es que en este mundo todos sufrimos. Pero qué mejor sufrir por algo que resultará en algo bueno, como un parto, que simplemente sufrir por pues algo malo. Otra cosa que también podemos aprender de estos versículos es que los cristianos deben de tener respeto no solamente por su propio cuerpo, sino por toda la creación. Ambas cosas participan en la nueva creación. Noten cómo decía que vamos a ser resucitados, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Tanto nosotros como la creación vamos a ser liberados algún día de todo este problema que sufrimos. Pero es a nosotros a quienes se nos encarga cuidar de estas cosas. Pero francamente, si no cuidamos nuestros propios cuerpos, ¿qué vamos a andar cuidando del resto de la creación? Otra cosa que también vemos aquí, que creo que es importante, es que el Espíritu Santo intercede por los cristianos, aun cuando no sepan cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Pero así como yo acompañé a Carla durante el parto, reí, lloré con ella durante ese momento, así el Espíritu nos acompaña y nos ayuda en ese proceso. No significa que iba a quitar el dolor, yo no le podía quitar el dolor a Carla, tenía que ayudarla en la situación hasta que saliera el chiquillo, y podía ayudar antes y después, ya que estuviera Axton fuera. Pero el dolor, el proceso del parto no lo podía yo evitar, es parte de un nacimiento nuevo. Entonces lo mismo sucede acá, el Espíritu no va a evitar el dolor de parto porque el parto tiene que suceder. La acción salvífica de Dios a favor de su pueblo, a favor de su creación, es lo que los va a mantener seguros el resto de la eternidad. Dolor van a sufrir aquí, sean buenos o malos. Pero si están agarrados de la mano de Dios, la esperanza que tenemos entonces es que podemos experimentar en algún punto un mundo sin ese sufrimiento. Entonces, manténganse agarrados de Dios. El parto es temporal, pero no podemos disfrutar de una nueva vida si abortamos antes del parto. En otras palabras, el dolor de esta vida es temporal, pero no podemos experimentar esa adopción como hijos de Dios, esa redención de nuestro cuerpo, esa nueva creación, si abortamos a medio embarazo. Si no aguardamos con paciencia esa esperanza. Dice Gálatas 5:1, y con eso termino, que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud.